capítulo 42. Fijaos qué versos más sencillos, continuando con lo que el siervo del Señor nos ha ministrado. Job capítulo 42 dice así: Entonces Job respondió al Señor y dijo: reconozco que tú todo lo puedes y que no hay plan que te sea irrechazable. ¿Quién es el que encubre el consejo con palabras sin entendimiento? Ciertamente dije cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, las cuales yo no podía comprender. Escucha, por favor, y háblame. Yo te preguntaré y tú me harás saber. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Da un aplauso a Jesús como motivo de oración. ¿Quién no ha escuchado esta famosa frase del libro de Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Este discurso del capítulo 42 resuelve la disputa que Job tenía con Dios, porque es en este capítulo donde Job reconoce el derecho de Dios a hacer todo lo que ha hecho. Cuando Job dice, yo sé que todo lo puedes, no se está dando a entender o refiriéndose a que Dios era todopoderoso, a la omnipotencia de Dios, sino que es el reconocimiento implícito de parte de Job de que Dios tiene un propósito inevitable en cualquier cosa que él hace, incluso en el sufrimiento que Job ha estado pasando y sufriendo en todo el libro que lleva su nombre. El error de Job ha sido más bien el reclamar o más bien exigir una respuesta al porqué del sufrimiento del justo, lo cual le llevó a meterse en un área que escapa a la comprensión humana. Por eso declara y confiesa: dije cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Durante todo el libro, Job está exigiendo a Dios que le dé una respuesta de por qué él está sufriendo. El libro de Job manifiesta una filosofía que era muy poderosa en aquellos tiempos y que fue tan poderosa que llegó a sobrevivir hasta los tiempos de los apóstoles, y me temo que está sobreviviendo hasta el tiempo presente. La filosofía está expresada en el libro de Juan capítulo 9, cuando los discípulos yendo con Jesús vieron a un ciego de nacimiento. Y la Biblia nos dice que estos hombres, al ver al ciego de nacimiento, le hicieron una pregunta al Señor y le dijeron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que este hombre haya nacido ciego? En la cultura de Israel, todo tipo de bendición siempre se veía o se manifestaba a través de las cosas externas, de la riqueza, del vestir, de la salud o de la prosperidad. Por eso, en la cultura hebrea, cuando alguien nacía enfermo, se presuponía que había habido pecado o rebelión en él o en sus antecesores. Por eso dijeron: ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Era la misma acusación que vertieron los amigos de Job sobre Job, al verle en la condición en la cual se encontraba, leproso, tirado encima de la ceniza, dejado y olvidado por todos sus antiguos amigos y familia. Presuponieron que Job se había rebelado contra Dios, que Job había pecado. Por eso le dijeron: arrepiéntete de los pecados que tú has cometido y de nuevo Dios te restablecerá a la antigua bendición que tú tenías. El que ellos no podían entender o no querían comprender que una persona puede ser justa, apartada del mal y de los pecadores, intentar hacer las cosas buenas con buenas motivaciones y sin embargo pasar problemas económicos, que haya enfermedad en tu casa o que venga el luto a tu familia. No querían comprender o no entendían que una persona puede ser justa, buena y hacer lo bueno, pero a pesar de ello tener problemas, limitaciones, enfermedades y lutos. Te voy a decir algo: a pesar de tus problemas, eres de Dios. A pesar de que te cueste llegar a fin de mes, Dios está contigo. Y usted puede decir: pero ¿cómo puede ser que el Dios de la abundancia y de la bendición haya cerrado esta bendición para mí y me cueste tanto llegar a fin de mes?
Te recuerdo un verso de las Escrituras. La Biblia nos dice: las letras matan, mas el Espíritu vivifica. En la letra del coche, la letra del piso, la letra de la luz, la hipoteca, nos están matando continuamente. Pero te digo una realidad: por encima de las dificultades económicas, por encima de la enfermedad, por encima de tu problema, hay un Dios que está en ti y alrededor de ti, que te guarda, te mantiene y te sostiene por encima del pecado de este mundo. ¿Cuántos los que levantan su mano y dicen un fuerte amén? Job buscaba consuelo en que Dios le explicara el porqué. Sin embargo, Dios no le explica el porqué en ninguno de los 42 capítulos, solamente se revela a él. Te lo voy a volver a explicar. Job buscaba consuelo en el porqué, creyendo que el razonamiento podría traer consuelo al dolor. Pero Dios no le dice el por qué ha permitido todo lo que le sucede. Más bien se revela a él. Porque tú lo que necesitas no es que Dios te explique el por qué estás pasando lo que pasas. Más bien necesitas que Cristo se revele a ti de una manera especial. No me des a fe. Te lo vuelvo a repetir. Necesitas que Cristo se manifieste a ti de una forma personal e interferible. Mirad, el sufrimiento de Job tiene sentido para Dios, aunque Dios no se lo ha explicado ni tampoco se lo ha justificado de manera alguna. Que Dios haya roto el silencio y hablado con Job es mejor para él que cualquier tipo de reivindicación. La experiencia personal que llegó a tener con Dios, ahora mis ojos te ven, trasciende el sufrimiento, el aislamiento y el sentido de la injusticia, tanto como llegó a trascender la mera teoría que tenía de Dios. De oídas había oído de ti. Pero Job dice: por lo tanto, me arrepiento y me aborrezco en polvo y en ceniza. ¿De qué se arrepiente Job? Antes hemos dejado claro que el pecado de Job, a través de todo el libro que lleva su nombre, ha sido el exigir a Dios una respuesta del porqué de su sufrimiento. Pero unos versículos anteriormente, Job ha reconocido su error, ha confesado su pecado y Dios lo ha perdonado. Por lo tanto, cuando Job dice: por lo tanto, me arrepiento y me aborrezco en polvo y en ceniza, ¿qué está dando a entender? Es que quizás Job se había rebelado contra Dios, es que quizás había perdido la salvación, es que se encontraba en desorden delante de la presencia del Señor. Mirad, ustedes saben que hay muchas versiones en las Escrituras y en algunas ocasiones, para intentar encontrar el mejor sentido bíblico, hay que hacer una comparación entre ellas. La palabra traducida en la Reina Valera como me arrepiento es mejor traducida en alguna otra versión de las Escrituras. Y fíjense qué casualidad que es traducida por otra palabra que se ajusta mejor al sentimiento y al espíritu del texto. Y dice así: la palabra arrepiento ha sido transliterada y cambiada por la palabra reconforto. Por lo tanto, el texto quedaría así: he sido reconfortado, aunque todavía estoy sentado sobre el polvo y sobre las cenizas. ¿Te vuelvo a decir el texto? He sido reconfortado, aunque todavía estoy sentado sobre el polvo y sobre las cenizas. Y esto nos ilustra de una verdad que necesitamos vivir cada día. Mirad, cuando Dios se encuentra con Job en el capítulo 38, lo que era Job es simplemente una ruina de lo que había sido tiempo atrás. Job había sido el hombre más rico de todos los orientales. Un hombre que cuando él hablaba los príncipes callaban, los ancianos se ponían de pie y los niños salían corriendo del miedo y del respeto. Lo que vemos ahora en el capítulo 38 es una piltrafa humana, un trozo desgarrado de tela. La Biblia nos dice que sobre él había sobrevenido una enfermedad llamada una lepra maligna, y desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies, su cuerpo era una pura llaga. En aquellos tiempos no había antibiótico ni tampoco cremas que aliviaran su patología. ¿Sabes cuál era el alivio? Revolcarse como un animal en la ceniza, buscar el rocío de la hierba por las mañanas como una bestia,
Cuando se rascaba se tenía que rascar con un cacho de teja, y la Biblia nos dice que se quitaban los cachos. Tanto es así que su piel estaba putrefacta, criaba gusanos. Por la noche él pensaba que podía descansar, mas se le aparecían los fantasmas de la noche. Esto significa demonios que le acusaban y lo hundían, y seguramente le decían preguntas como: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde están los que antes te amaban y te querían? Tanto es así que dicen las Escrituras que por la noche sus ojos no hallaban descanso y deseaba que se hiciera de día, pero cuando se hacía de día, la Biblia nos dice que estaba deseando que se hiciera de noche. Durante un periodo indeterminado se encontraba tirado como un animal en el suelo. Pero fijaos, el Dios que todo lo puede y todo lo sabe, en una ocasión siente compasión de él y defiende Dios en un torbellino. ¡Qué bueno Dios por nosotros! Amén. Que mirando la condición de Job y viendo que Job no se podía elevar a donde él se encontraba, descendió Dios a donde se encontraba su siervo. Dios es bueno contigo. Pero vuelvo a repetir, es Dios bueno contigo. Porque en ocasiones sabe que no tenemos fuerza ni capacidad para elevarnos a donde Él se encuentra. Mas Él, ya que ve que nosotros no podemos elevarnos para ponernos al nivel que Él se encuentra, se rebaja a Él a sí mismo, defiende y se pone a nuestro nivel para compartir nuestro dolor y sufrimiento. Dios nunca te deja. Amén. Amén. Y durante el capítulo 38, 39, 40 y 41 le hace ver a Job la necedad de todas las exigencias que él tenía. En el capítulo 42, Job reconoce la necedad que ha cometido al exigir a Dios una respuesta del porqué del sufrimiento del justo. Y llega a este verso: he sido reconfortado, aunque todavía estoy sentado sobre el polvo y sobre la ceniza. Después de que Dios se ha encontrado con él, después de que Dios le ha manifestado lo que era y la necesidad de rebelarse en contra de Dios, Job reconoce su pecado, reconoce su error y dice: Job, me he equivocado, dije cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. En otras palabras, he metido la pata, Señor. Pero cuando Job tiene un encuentro personal con Dios, escuchad esto: Dios no lo sana. Dios no le quita la lepra. Dios no le da dinero ni le restablece a su antigua condición. Cuando ha tenido un encuentro con Dios, la situación de Job sigue siendo la misma. Un leproso tirado en el suelo, solo. Pero dice Job: cuando he tenido un encuentro contigo, he sido reconfortado, aunque todavía estoy sentado sobre el polvo y sobre la ceniza. Escucha esto que viene del corazón de Dios para ti. Siempre hemos creído que el alivio viene cuando la situación cambia. Que si nos encontramos mal es porque está la enfermedad, porque está el problema económico, porque está la crisis, porque está el luto. Pero quitando aquello que nos produce amargura, después dentro de nosotros se va a encontrar la paz, la bendición y lo que nosotros estamos anhelando. Pero Job dice: de a mí no me ha pasado nada de eso. Dios no me ha solucionado el problema, Dios no me ha sanado, Dios no me ha quitado de la situación que tengo. Pero a pesar de ello, aunque todos los problemas que tengo siguen en la misma medida o incluso peor, cuando he tenido un encuentro personal con Dios, he sido reconfortado, aunque todavía estoy sentado sobre el polvo y sobre la ceniza. Te voy a decir una palabra: no necesitas que Dios te sane, ni tampoco que Dios multiplique tu dinero. No necesitas que Dios te quite los problemas o en la situación de dolor. Lo que necesitas es un encuentro personal con Jesús. Y te lo voy a demostrar. Hace años atrás, cuando estabas más cerca del Señor, tenías los mismos problemas. Había enfermedad en tu casa, tenías situaciones de crisis, pero a pesar de ello, al estar cerca de Jesús, te digo algo: tenías fuerzas para seguir luchando, había fe dentro de ti para seguir alabándole, levantabas tus manos y exaltabas el nombre del Señor, porque ni el luto, ni la enfermedad, ni la economía logró vencer la fe que tú tienes. ¿Qué ha pasado con el paso de los años? La fe que antes había dentro de nosotros se ha convertido
a las convenciones y a escuchar la palabra, pero no conoce al Cristo de la Biblia y a la persona del Espíritu de Dios. Amén. Porque no te salva el culto, ni la oración, ni la ofrenda que echas, te salva Jesús. Amén. Él es quien te salva. Amén. Aleluya. Mira, la verdad es que necesitamos urgentemente tener un encuentro muy personal con el Señor. Muy bien, aleluya. Hay un hombre en la Biblia con el cual me siento muy identificado. ¿Me dejáis? Amén. Este hombre se llama Jacob. Dios es identificado en la Biblia como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Abraham. Yo no me identifico con él. No puedo. Él dio a su único hijo como un holocausto para el Señor, tuvo esa fe. Yo no podría hacer eso. A veces no doy ningún mercado. Y no digáis amén. Isaac, el hombre pacífico, un tipo de la persona de Jesús, que voluntariamente se sujetó al altar de holocaustos para que su padre lo sacrificara. Tampoco yo me puedo identificar con ese hombre. Pero sí me identifico con Jacob. ¿Y sabes por qué? Porque Jacob era gitanico, como yo. Él había nacido en un hogar creyente y había recibido una herencia de fe de su abuelo Abraham y de su padre Isaac. Sin embargo, estaba acostumbrado a hacer tratos. Era engañador, suplantador. Era un hombre que conseguía las cosas a su forma, que no daba cuentas a nadie. El fin justifica los medios. Sí, él quería las cosas de Dios, las anhelaba, pero no por los motivos que ustedes pueden pensar, motivos espirituales, sanos y puros, sino más bien por los beneficios que podía llegar a sacar de ello. Tanto es así que engañó a su padre enfermo y a su hermano, y no le importó traicionarles, mentirles y engañarles. Durante toda su vida, el nombre fue la identificación de cómo se comportaba, un engañador y un suplantador. Tanto es así que huyendo de su hermano a una tierra lejana, se le aparece el Dios de sus padres. Y ustedes recuerdan que ve una escalera y ángeles del cielo que subían y bajaban y al Señor Dios sentado en el trono. ¿Te acuerdas? Amén. Y Dios se le revela a él y le dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Y se levanta Jacob atemorizado y dice: este lugar es terrible, este lugar es casa de Dios, puerta del cielo, y yo no lo sabía. Y hace un trato con Dios. Y le dice: Señor, si tú me cuidas, si tú me bendices, si tú me prosperas, si tú me sanas, si tú multiplicas los beneficios, yo te sirvo. Oye, y yo, y tú, y tú, y tú, y tú, y todos. Por eso digo que Jacob era gitano. Hizo un trato con Dios. Hizo un mercadeo con Dios. Si tú me das de todo, si yo me pongo enfermo, si todo me va bien, yo te sirvo. ¿Y quién no acepta ese trato? Pues gloria a Dios por el trato. Y sale huyendo Jacob. Pero escuchad esto: han pasado 20 años. Y de la misma manera que Jacob engañó, a él le han engañado. Porque la Biblia nos dice que todo lo que el hombre siembra, eso recoge. No puedes burlarte de Dios. Es más, no puedes huir de Él. Nuestro mal nos persigue. Y es más rápido de lo que nosotros podemos correr o escapar. Pero llegó un momento cuando Jacob viene ya con sus esposas y hijos, que se dio cuenta que tenía que hacer algo que durante por 20 años ha pospuesto, pero que sabe que ya no puede escapar por más tiempo. Y era algo que no podía estar ni sus mujeres, ni sus hijos, ni su familia. Era algo que tenía que hacer él solo con Dios. Y dice la Biblia que pasando el río a toda la familia, él se quedó en esta orilla para luchar con un varón. Amén. Y empieza a luchar de tal forma que rayaba el alba, y el varón le dice: suéltame, raya el alba. Pero Jacob le dice: no te suelto hasta que tú no me bendigas. La Biblia nos enseña que inmediatamente con un dedo tocó en la coyuntura del muslo y el muslo se le salió del lugar. El dolor es terrible.
¿Te has pinchado en alguna ocasión con un alfiler en la yema del dedo? ¿Se te ha cortado demasiado la uña? ¿Te hicieron un corte o un pinchazo? ¿Te has dado cuenta cómo reaccionas? ¿Has sufrido un tirón muscular? Inmediatamente te paraliza todo el cuerpo. Pues a él se le salió la tierra del sitio. Era, ¿para qué hace, Señor, esto? Para que lo soltara. Y escuchad esto. Mirad. El ángel le toca la pierna y se le sale el hueso de la cadera. Ahora me acuerdo de un pasaje que dice en las Escrituras que David, cuando venía el lobo y el león a por las ovejas, dice que se las llevaban en las fauces. Y escuchad esto. David decía, cuando se llevaba el animal entre las fauces, yo iba contra él y le hería. ¿Os acordáis? Y dice después, y si se revolvía contra mí, lo mataba. ¿Os acordáis? Esas palabras dijo David a Saúl. ¿Por qué hace esto David? Porque la bestia lleva al cordero o la oveja en la boca. Si mata al animal, al depredador, ¿saben lo que hace el animal en el estertor de la muerte? Cierra la boca y mata a la oveja. Y para David dice, ¿para qué quiero un lobo o un león si me ha matado la oveja? Lo hiero para que por el dolor y la sorpresa abra la boca y lo suelte. Y después que la oveja está libre, si se revuelve contra mí, lo mato. Ahora entiendes por qué el Señor le hiere. Para que lo soltara. Para que por la sorpresa y el dolor soltara. Pero ¿cuál es la sorpresa del Señor? Y es que Jacob, en vez de soltarlo, lo abraza. No te suelto hasta que tú no me bendigas. ¿Sabes lo que estaba diciendo ahí? ¿Hasta cuánto deseas cambiar? ¿Hasta cuándo deseas mi bendición? Hay muchas personas que deseamos estar más cerca de Dios, la bendición de Dios, el cambio de Dios, la transformación de Dios, y al primer obstáculo nos rendimos. Quizá ese obstáculo viene de parte de Dios para manifestar hasta qué punto estás dispuesto a pagar el precio de que Dios te cambie, de que Dios te bendiga, de que Dios transforme tu interior. No viene de parte del enemigo, quizá es Dios que está probando tu corazón, te está produciendo un dolor tan fuerte para que por causa del dolor sueltes y abandones. ¿Hasta cuánto deseas lo que deseas? ¿Cuál es la pasión que tienes por Dios? Venir al mundo, echar la ofrenda, vivir con tu vida, con tus pecados, con tus ataduras, con tus costumbres, con tu carácter, con tu forma de ser. Si así lo quieres ser, esa es la vida que vas a tener. Te voy a hacer una pregunta. ¿Quién tiene un euro de Dios? Es más, ¿quién me vende un euro de Dios? Sí, yo quiero un euro de Dios, lo suficiente como para decir que Dios está en mí, pero no tanto como para que implique que tenga que dejar este pecado que tanto me gusta. Sí, yo quiero un euro de Dios para echarme todas las noches en mi cama y poder dormir sin que la conciencia me acuse, pero no tanto que me obligue a cambiar y a ser de forma diferente o a sacrificarme por Él. ¿Quién tiene un euro de Dios? Sí, venga. ¿Quién me hace una rebaja del Evangelio? ¿Quién me lo mezcla? ¿Quién hace un pseudo Evangelio? Simplemente algo de 4 detalles de religiosidad. ¿Quién me lo da? Te voy a decir esta palabra. Vas a ir a este mundo y vas a encontrar un evangelio aguado, un evangelio sin cruz, un evangelio sin sufrimiento, un evangelio sin esfuerzo. Pero te digo algo, huye de aquellos que te predican la cruz de Jesucristo, donde no hay confrontación de pecado, donde no te dicen que si pecas te vas al infierno, donde no te dicen que tomes la cruz y andes por el camino estrecho. Sí, es infiel a los evangelios de la prosperidad, donde acarician tu conciencia diciendo que hagas lo que hagas, no va a acontecer nada contigo ni con tu alma. Pero te digo algo, hay un infierno del cual escapar y hay un cielo del cual hay que ganar. Hay un camino muy ancho que lleva a la perdición. Un evangelio que te dice que no te preocupes, que no te compliques la vida. Sigue como vas. Pero yo te digo, el evangelio que está en las Escrituras es un evangelio de sacrificio. Es un evangelio de negación.
es un evangelio de tomar la cruz cada día y de servir a Jesús. ¿Qué quiere este evangelio? ¿Puedo decir un fuerte amén? ¡Amén! ¿Cuánto quieres cambiar? Jacob estaba diciendo al varón: estoy cansado de ser como soy. Es más, no quiero ser como soy. Te digo una palabra: estoy agobiado con la vida que vivo. Estoy cansado de la misma rutina. Sí, he hecho una rutina tan aplastante que el peso de esta me está matando por dentro. Estoy haciendo todos los días lo mismo, yendo al mismo local, escuchando los mismos predicadores, cantando los mismos coros, echando siempre la misma cantidad de dinero en la ofrenda, y pasando el paso de los años me estoy dando cuenta que todo lo que está en la Biblia no se cumple dentro de mí. Hay un vacío gigantesco que no puede llenar la familia, los hijos, el ministerio, el dinero, los coches, los viajes y las predicaciones. Y te voy a decir por qué. Hemos entrado en un círculo rutinario donde no queremos dar nada por nada y no queremos cambiar nuestra forma cómoda de vivir. Pero te digo algo, abrázate a la persona del Señor, y cuando Él te diga quién eres, si nos diga la verdad: soy un engañador, soy un suplantador, estoy toda la vida igual, pero estoy cansado de ser de la manera que estoy cansado de este pseudo evangelio, estoy cansado de la rutina, estoy cansado de vivir siempre lo mismo, estoy cansado de vivir y de ser como soy. ¡Cámbiame, Jesús! ¡Necesito que tú me cambies! Necesito que tú me transformes, que me hagas una persona diferente. Y cuando el Señor vio eso, dice las Escrituras: ya no te llamas más Jacob, te llamarás Israel, porque todo aquel que tiene un encuentro con Jesús cambia. Gloria a Dios. ¿Y qué cambia? Tanto es así que el mismo Jacob que fue no es el mismo Jacob que viene. Hay personas, no sé si se han dado cuenta, que se les reconoce por el andar en la Biblia, en algún caso de ellos. Jacob iba orgulloso, erguido, pero cuando ven venir a un hombre, no le ven erguido, ni andando bien, viene apoyado sobre una rama. ¿Y sabes por qué? Porque la pierna está fuera de sitio, está arrastrándose prácticamente, y el que viene no es el mismo que fue. No anda igual, ni se llama igual. Ha habido algo en su vida que lo ha cambiado. Y su nombre es Jesús. Por eso dice las Escrituras que cuando los sabios se encontraron con Jesús, fueron avisados por sueño que no volvieran por el mismo camino. Y dice: y volvieron a su tierra por otro camino. Porque aquel que se encuentra con Jesús no puede ir por los caminos que iba antes, ni hacer las cosas que antes hacía, ni hablar las mismas palabras, ni vestir de la misma forma, ni comportarse de la misma manera. El que tiene un encuentro con Jesús cambia. Amén. Y por desgracia tengo que decir que en nuestras iglesias está pasando el mismo problema que Jacob. Hemos recibido una herencia de fe, hemos crecido en el culto, hemos crecido yendo al culto. Y el problema es que muchos jóvenes y muchas jovencitas y muchas personas que estamos asistiendo a un local, pero que no hemos cambiado nuestra forma de pensar. Y de la misma manera que para muchos católicos la fe católica es: yo soy católico pero no practico. También hemos hecho de la fe en Cristo una religión. Yo soy evangélico, pero no practico. ¿Y de qué te sirve tener el nombre si no practicas? Amén. No digáis amén. No digáis amén. No salva al culto, salva a Cristo. En el culto todos los días, te digo una palabra, hasta muchos demonios vienen al culto a ver si pueden meter la pata. Necesitamos tener un encuentro con Jesús. ¿Cuántos desean esto? Dice un fuerte amén. ¿Me dejáis 10 minutos más? Mirad, lo que voy a decir ahora son unas palabras que quizá puedan hacer bien a algunas personas. Vivimos en un tiempo muy difícil. Lo que os voy a decir ahora son palabras fuertes. Hay quien está esperando un gran avivamiento mundial de la iglesia.
o hay quien predica de un gigantesco avivamiento. Yo no niego que pueda haber avivamientos espirituales localizados en un lugar. ¿Ha quedado claro? Pero la Biblia no me enseña que en los últimos tiempos va a haber avivamiento. La Biblia me enseña que en los últimos tiempos hay apostasía, hay pecado. Sí, el mundo dentro de la iglesia. Quizá tú que tienes a Cristo te estás sorprendiendo de ver cosas dentro de las iglesias que jamás has visto antes. Pues prepárate, vas a ver esto y mucho más. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos la maldad será mucho más grande y el amor de muchos se enfriará. ¿Lo entiendes esto? O sea, que las cosas no van a ir a mejor, van a ir a peor. Cada vez va a haber más pecado, cada vez va a haber más apostasía, cada vez va a haber más mundo dentro de la iglesia. Por lo tanto, son tiempos muy difíciles. Tanto que son los tiempos más difíciles de vivir de la historia del cristianismo. Jamás Satanás ha tenido tanto poder y tanta manifestación en el mundo como hoy. El Señor reprenda toda obra del diablo. El Señor la reprenda. Vivimos en tiempos de mediocridad espiritual. La realidad es que nuestros anhelos por Dios mayormente se satisfacen con una dosis de emoción en una reunión. No sé si os habéis dado cuenta que lo único que estamos buscando últimamente en las iglesias es entretenimiento y emociones. ¿Y sabes por qué? Porque el culto normal me parece muy aburrido. Me aburre mucho que me prediquen la palabra. Por lo tanto, que buscamos una dosis de emoción en una reunión. ¿Me dejáis contar una historia? ¿Me dejáis sí o no? Amén. Hace unos años vino a Burgos un hombre que ustedes le conocen que se llama Lizardo Cano. Que el Señor le bendiga allá donde se encuentre. Y en aquellos tiempos tenía un canal de televisión y iba por diversas iglesias grabando los cultos, y esos cultos se emitían incluso a países de Sudamérica. Pues nos llamó por teléfono que venía Lizardo Cano para grabar los cultos, y esos cultos se iban a emitir por muchos países de Sudamérica. Normalmente, esto es una parodia, ¿vale? En Burgos el culto empieza a las 7 y el día normal de culto, pues yo solo ir a eso de las 7 menos 5, 7 menos 3 minutos y me siento allí. Pero ese día no. Ese día venía la televisión cristiana. Amigo. A eso de las 5:30 de la tarde ya estaba todo el mundo por allí por el culto para coger sitio. Había gitanicos que incluso habían echado hierros del mercado para marcar los bancos. Este para mí, este para mi mujer, este para mi hijo, este para mi primo. Y ahora dime, era verano, el calor asfixiante, pero todos vinieron con traje, americana y el botón de la camisa dado hasta el último botón con la corbata. ¿Por qué? Porque venía la televisión y teníamos que salir muy guapos. Las hermanas venían con unos moños sobrenaturales, unos moños que iban por pisos. Ustedes saben, los hombres no lo saben, yo he tenido que investigar este suceso paranormal. Estas mujeres, para hacer ese tipo de moños, tienen que llamar siempre a una prima o a una amiga. ¿Lo sabían? Llaman a la prima, ¿en qué me ha venido la prima Pina? Y mientras una sujeta un moño, la otra coge 2 botes de laca Nelly y empieza a echarse los 2 botes. Y se echan 2 botes de laca para que se le mantenga en pie el susodicho moño. Y ahora cuando las gitanas con los moños, con sus mejores ropas, todos los gitanicos con sus chaquetas, con su corbata dada hasta el último punto, con 40 grados de temperatura allí metidos en el culto. Cuando normalmente estamos en el culto en Burgos, suele cantar el coro y nosotros estamos como adormilados, porque no hemos vendido mucho en el mercado, estamos un poco ahí como parados. Pero hijo, cada vez que hacía un barrido la cámara, tú no veías las caras de todos. Como tocábamos las palmas como descosidos, como cantábamos a pleno berrito. ¿Y por qué? Porque claro, nos estaban emitiendo, iba a salir ese video por muchos países de Sudamérica y vamos a salir nosotros alabando a Dios. ¿Cómo tocábamos las palmas? ¿Cómo cantábamos?
De repente este hombre hace un llamado, y es que este hombre tiene un llamado de estos de que ora por ti y te caes. Muchacho, yo también voy a ver a que ore por mí. Otro decía, te ha puesto 5 euros a que no me tira. Pues venga, vamos. Se ha subido, ora por mí y me caigo. Me vuelvo a levantar, vuelvo a orar por mí y me caigo y me pego una patada en los riñones. Y cuando me levanto digo, ¿qué tal? Que bien, si todo para aquí. Si todo como diferente. ¿Qué tal? Algo siento. Termina el culto, me voy para casa y si estaba practicando un pecado oculto, sigo practicándolo. Oro por mí 2 veces, me caí al suelo y si había una atadura de un pecado, sigue habiendo esa atadura. Si no buscaba a Dios, sigo sin buscarlo. Si tengo un mal vocabulario, sigo teniendo el mal vocabulario. Si sigo teniendo un carácter inaguantable, sigo siendo la misma persona inaguantable de siempre. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿No te ha administrado Dios? No, yo no quería que Dios me administrara. Simplemente quería sentir algo diferente. Por eso los cultos se están llenando de entretenimiento. Hacemos danzas, obras de teatro, coros nuevos, que vengan predicadores, pero el objetivo no es cambiar, el objetivo es mantener el estatus de vida en el cual estamos en conformidad con la carne. Y te voy a decir algo, el entretenimiento es el sustituto satánico del gozo. Dios no te ha llamado a entretenerte. ¡Te ha llamado a que cambies! ¿Te puedes dar cuenta? Nuestra entrega espiritual, por lo general, no pasa de ser un mero asentido mental. Hace años, todos los predicadores nos hemos visto en situaciones donde ibas a una iglesita y vas a decir, digan amén. Y sin decir digan amén, que te decían amén. Y digan gloria a Dios, y toda la iglesia, gloria a Dios. Y el rey se murió, y toda la iglesia, amén. Se murió el rey, amén. Es que es verdad, antes no sabíamos muy bien a qué decíamos amén, pero cuánta pasión teníamos, ¿o no? Con cuánto fervor apoyábamos. Ahora no. Ahora, hermanos, no decimos tanto amén, porque hemos crecido en conocimiento. Ahora ya no decimos amén. La realidad es que no decimos nada. Pero no decimos nada porque ahora, hermano, ya le damos más. Ya no decimos amén a cualquier cosa como antes. Ahora ya le damos más, somos maestros bíblicos. Ahora escuchamos, meditamos y valoramos lo que nos dicen. De tal forma que ahora vas a las iglesias, predicas y ya no dicen amén. Ahora buscan normalmente a alguien con quien se lleven bien, lo buscan y hacen gestos. Porque ya no decimos amén, ahora hacemos gestos. Dentro de poco hablaremos el lenguaje de sordomudos. Digan amén. Y la gente amén. Porque nosotros no somos emocionistas, somos ya muy sabios. La realidad es que no somos más sabios, es que estamos más fríos. Mirad, cuando una persona está tomando un medicamento durante un cierto periodo de tiempo, llegado un tiempo el organismo se habitúa al medicamento y tienen que subir la dosis para que produzca los mismos efectos. Nos hemos oscurecido tanto con el vivir diario y estamos tan lejos de Dios que necesitamos una mayor dosis de gloria para producir los mismos efectos emocionantes que antes. No es que hayamos crecido en conocimiento, porque cuanto más conoces de Dios, más lo amas y más pasión tienes por Él. El problema es que con el paso del tiempo nuestro corazón se ha engrosado y lo que antes nos quebrantaba ahora nos entretiene y más tarde nos aburre. Estamos más lejos de Dios. ¿No diréis amén? ¿Me dejáis seguir? Amén. Nuestro deseo para caminar con Dios pocas veces nos alcanza para negarnos a nosotros mismos y cumplir su voluntad. En ocasiones Dios utiliza a su siervo o la palabra o el Espíritu Santo obra y produce dentro de nosotros el deseo de cambio. ¿No ha salido en alguna ocasión de un culto, de una reunión, con un deseo de decir, a partir de mañana voy a orar? A partir de mañana hago un ayuno.
A partir de mañana estudio la Biblia. A partir de mañana dejo este pecado. A partir de mañana. Pero sales del culto, chico, mientras vas a buscar el coche que no te acuerdas dónde has ido, si a una calle a la otra, andar allá del coche, mientras vas para allá, te encuentras con dos así que te hacen un cruce un poco raro y dos semáforos, te pones nervioso, cuando llegas a casa ya ni te acuerdas del propósito que tenías en el culto. Conclusión, la fuerza que tienes por dentro no te ha llegado ni para llegar a casa en el propósito de cambio. No llegas ni a un culto a otro, no tienes fuerza. ¿Lo entiendes? Quieres cambiar y no puedes. ¿Y sabes por qué? Porque estás en reserva. No digáis amén. ¿Me dejáis contaros una historia? Hace unos años, mi primer coche que tuve cuando era jovencito fue un Renault 14, que Dios lo bendiga. No digáis nada. Pues tenía un Renault 14 que estaba como poseído el coche. Y era lo que utilizaba pues, para conducir por allí por Burgos y hacer pues, mis quehaceres. Pero normalmente, como era para allí mismo, normalmente le echaba 500 de las antiguas pesetas, 3 euros de gasolina. Y claro, cada pocos días, pues el coche siempre salía una luz amarilla insidiosa que era la de la reserva, que decía, chacho, no corras mucho, que te quedas tirado. Me decía el coche, con la luz así puesta. Y yo vamos a tal sitio y te decía, ten cuidado que te dejo tirado. Y un día ya, molesto de ver siempre la luz encendida, dije, esto se acabó, voy a llenar el depósito. Y una voz dentro de mí me decía, no lo hagas, no lo hagas. Era como que me lo estaba viendo. Y yo, que no, hombre, que voy a llenar el depósito. Y esa luz la quito del medio. Voy a la gasolinera y que le digo, llénalo. Y la voz decía, no lo hagas, que pasa algo. Han llenado el depósito, he ido a arrancar y efectivamente el coche no arrancó. ¿Por qué? Se emborrachó. Siempre estábamos con los 3 euros de gasolina. Cuando el coche subió con tanta gasolina, dijo, esto no puede ser. Esto es mucho para mí, ¿eh? Y dice, yo me quedo, yo ya no me muevo. Bueno, esta es la interpretación poética. La real es que cuando se echó tanta gasolina, los pozos que estaban en el fondo del depósito subieron para arriba, uno de ellos se quedó en el carburador y no podía arrancar. Pero es mejor la otra, ¿verdad? Es más bonita que el coche se emborrachó. La realidad es que nosotros no tenemos gasolina espiritual ni para ir ni del culto a casa. ¿No te has dado cuenta que estamos en un permanente estado de tensión? Que hay una agresividad latente dentro de nosotros que nos impide ni aguantarnos. No aguantamos al marido, no aguantamos a la mujer, no aguantamos ni a los hijos. ¿Qué dices? Ah, ¿no lo sabes? Hay una tensión dentro producida por una frustración y esta frustración te produce tan agresividad que al que se mueva cerca de ti te lo cargas. Es más, hemos llegado a un punto en que ya no necesitamos que nadie nos diga nada, solo con que nos mire de una manera a nuestro ver sospechosa. ¿Qué pasa con ese chacho? ¿Cómo me mira como atravesado y dice, no, es que es disco? Se encuentra con un gitanico, has terminado un culto como ese y dice, Dios me ha bendecido como hoy y se va para casa gozando con su coche. Y en esto que está en el coche llega un semáforo. Cuando está en el semáforo, de repente suena un claxon. Ustedes saben lo que es un milisegundo, ¿verdad? Es un segundo partido en 1000 cachos, pues un cacho es un milisegundo. Otra definición sería que un milisegundo es la cantidad de tiempo que se tarda entre que se pone el semáforo en verde y el que está atrás toca el claxon. ¿No te has fijado? Que ese es un milisegundo, ¿vale? Entonces cuando el gitanico está con el coche, de repente tocan el claxon, él se piensa o presupone que ya el semáforo se ha puesto en verde, va a meter la primera y cuando va a salir se da cuenta que el semáforo está en rojo. Dice, válgame Dios este jaco. ¿Por qué me ha picado? ¿Es algo gozando de mi culto? Se para. Pero empieza a hacer miradas sospechosas por el retrovisor. De repente suena otra vez el claxon 2 veces, toca 2 veces, va a meter la marcha, cuando va a salir se da cuenta que está rojo. Válgame Dios.
Si me está buscando las cosquillas este. ¿Por qué toca tanto el brazo? Si está el semáforo rojo. A la próxima la tenemos. Oye, no han pasado 3 segundos que el de atrás no va a tocar el claxon 2 veces. Echa el freno de mano, abre la puerta y sale con los pelos en punta, los ojos inyectados en sangre. La sangre se le ha ido de la cara y está blanco como una pared. Y dice, con palabras muy amables, ya sabes cómo hablamos. ¿Qué quieres? El amigo abre un poco la puerta y dice, que he visto la pegatina que hay detrás de tu coche. Si eres cristiano, va 2 veces al claxon. Hay mucha tensión en nosotros, y ¿sabes por qué? Eso está producido por la desesperación de ser como somos, por las frustraciones de muchas metas que no conseguimos. Eso produce agresividad dentro de nosotros. Y solamente hay una cosa que quita todo eso, es la persona del Espíritu Santo. Pero estamos tan alejados de Él, tan alejados de su mover y de su propósito, que intentamos vivir esta vida en base a nuestras propias fuerzas. Y te voy a decir algo por si tú no lo sabes: no puedes caminar solo en este mundo. Dependes de Él. Y sin Él no puedes andar. Y no digáis amén. Normalmente, yo vengo de una región, con esto termino. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Menos 10. No voy a ser pesado, ya bastante, lo dejo así. Otro día seguimos con la segunda y la tercera parte. Pero mirad, yo vengo de Burgos, y Burgos tenemos la bendición o el privilegio de estar entre las 2 zonas vinícolas más importantes de España, que es la Ribera del Duero y es la tierra de La Rioja. Amén. ¿Hay alguien aquí que le guste un poquito el vino? Un poquito. Un poco. ¿Os gusta más la Coca-Cola, verdad? Sí. ¿Para qué va mejor? Sí, mejor la Coca-Cola. Es mejor la Coca-Cola que el vino. Pues bueno, yo no sé mucho de vino, pero sí sé unos 4 conceptos. Cuando coges un vino, lo primero que hay que hacer es ¿qué hay que hacer? Nadie sabe. Sois expertos en Coca-Cola. Bueno, sí. El vino normalmente se tiene que abrir porque necesita airearse. Entonces se airea un poquito, se coge una copa de cristal, normalmente que sea un buen cristal transparente, que se vea bien, se echa un poquito, se mueve y se ve primero a trasluz para comprobar la tonalidad del vino. Y cuando lo ves, dices, uy, qué color más bonito, cereza intenso. Después lo mueves para remover los aromas y haces así y percibes y dices, qué bien huele. Y después empiezas a probar y paladeas, lo mueves para percibir la diferencia o los diferentes matices de sabor. Y cuando has comprobado los diferentes matices de sabor, hay expertos que pueden identificar qué año, qué cosecha o de qué lugar. Pero después de que han hecho esto, ¿qué hacen con el vino? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué hacen? Lo escupen, lo tiran. ¿Pero por qué lo tiras? Si es un vino fenómeno, si vale la botella 100 euros, ¿por qué lo tiras? Porque el objetivo no era beberlo, era sacarlo. ¿No está pasando esto con los mensajes? Pastor, mira, me he enterado un nuevo predicador que está saliendo ahora en tal zona. Hay que llamarlo inmediatamente. Se llama el predicador y empezamos a la cata del mensaje. Lo primero que miramos es los gestos del predicador. Si tiene unos gestos apropiados, si no. Después la voz. Porque hay predicadores que tienen una voz que te has fijado que cuando chilla es aguda y se mete por sentido. O otro habla como que no se le entienden las palabras. Pero
cuando empiezas a hablar y te das la tonalidad y después te fijas en el vocabulario. ¿Te has fijado qué vocabulario más rico tiene? ¿Cómo puede decir lo que quiere decir de la forma que quiere transmitirlo? Y después empezamos con la palabra. ¡Uy, qué elocuencia! Cómo coge un versículo, cómo lo interpreta en todo el contexto y cómo a través de todas las escrituras nos muestra y nos lleva a donde quiere llevarnos. Este es una fiera. ¿Te has fijado cómo ha puesto aquí la anécdota? ¿O cómo aquí ha producido un poquito de risa? ¿O aquí ha pegado un poquito en su momento? ¿Cómo produce un 33% más de receptividad o emoción de la iglesia? Este es una fiera. Escuchamos la palabra, miramos los mensajes, cogemos la línea del sermón, pero el objetivo no era cambiar, el objetivo era atacar el mensaje, cogemos después la palabra, la escupimos y no permitimos que la palabra de Dios llegue al corazón. Pero te lo vuelvo a repetir, la palabra de Dios no ha sido predicada para que sea un entretenimiento a tus oídos, ni tampoco un gozo a los sentidos. La palabra de Dios siempre es mandada y predicada para producir un cambio, para que la persona se conforme a la imagen de Cristo. Dios no se conforma con que seas como eres, Dios quiere que seas como Él quiere que seas. Por eso escuchas la palabra es el instrumento que utiliza el Espíritu Santo para conformar tu interior a la imagen de Jesús. Eso es lo que Dios quiere. ¿Y qué está pasando? Que nos estamos ahogando en la forma de vida que llevamos. ¿Sabes lo que necesitas? Te lo digo, un encuentro personal con Jesús. No para salvación, pero sí para que aniden de nuevo la pasión y la ilusión que tú antes tenías con Él. Necesitas que Dios te renueve. Estás tan cansado del camino que ya no te das cuenta por dónde caminas. Y el que no sabe dónde va, cualquier camino le es bueno. Pero tú no estás llamado para estar en el desierto. Dios quiere llevarte a la tierra prometida, donde hay gloria y bendición. ¿Cuántos anhelan para su propia vida una renovación de parte del Espíritu Santo? Pueden levantar su mano y pueden decir para él un fuerte gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Un aplauso para la persona del Cristo que se lo merece y que Dios les ayude a eso.